Bien, entonces vamos a tener la clase de hoy. Eh, Antes de comenzar la clase, miren, estos son los temas que yo les propuse para la primera unidad el día del examen, ¿verdad? El primer día de clase, ¿verdad? De hecho. Entonces, si quieren, pasemos lista viendo estos temas, cuáles hemos visto y cuáles ya cubrimos. Bueno, propiedades de materiales ferromagnéticos, lo mencionamos y ustedes hicieron una tarea al respecto, ¿verdad? Yo mencioné las propiedades principales y ustedes hicieron una tarea, ¿verdad? Después estuvimos 2 semanas hablando de circuitos magnéticos, ¿verdad? Acuérdense que 2 semanas definimos todos los conceptos de circuitos magnéticos e incluso hicimos un problema de examen al final. De ahí, toda la semana pasada hemos hablado del transformador ideal y del transformador real, ¿verdad? Y el circuito equivalente que corresponde, ¿sí? Después, sistema por unidad, como les había dicho, ese es un tema que vemos hasta la segunda unidad, ¿verdad? Porque ahí es donde toma toda la importancia. Después, regulación, eficiencia y regulación de voltaje es un tema que se mencionó en la clase anterior y que de hecho ustedes tenían una tarea al respecto, ¿sí? Más que todo ustedes tenían que ir al libro de texto y leer, aunque en la presentación estaba, ¿verdad? Pero la idea era que ustedes leyeran más e hicieran la tarea para entender esos dos conceptos, ¿verdad? Y el último tema que sí no hemos visto es autotransformadores, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema de esta clase, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Entonces, después de la clase de hoy, estamos listos para hacer examen, ¿verdad? Esto siempre me gusta hacerlo, porque siempre hay estudiantes que dicen que no, vamos a examen de máquinas eléctricas y el ingeniero no ha terminado los temas, o no hemos visto los temas, le hacen falta temas y nos quiere hacer poner examen. Entonces ahí están, estos son los temas, esto lo vieron el primer día de clase, estos son los temas propuestos, ya cubrimos todo excepto el último tema que es autotransformado, que es la clase de hoy. Así que ahórrese esas palabras, ¿verdad? No es necesario que le escriban al jefe o al coordinador de la carrera diciendo eso, porque de hecho después de la clase de hoy ya estamos listos para el examen. Ahora el examen no es mañana, sino que es el viernes. Bien, entonces hablemos del autotransformador, ¿verdad? Entonces, el autotransformador, fíjense que es el transformador conectado de una forma especial, ¿verdad? ¿Sí? Así lo pueden ver, ¿verdad? Es el mismo transformador que hablamos toda la semana anterior, solo que conectado de una forma especial. Y hacemos eso porque existen aplicaciones donde queremos hacer cambios de voltaje, pero estos cambios son pequeños, ¿verdad? ¿Sí? No son cambios de voltaje tan grandes como los hacemos con el transformador, ¿verdad? O sea, hay pequeños cambios de voltaje, por ejemplo, de 110 a 120, o por ejemplo de 13.200 a 13.800 voltios, ¿verdad? Y en vez de comprar otro transformador, si ya tenemos un transformador, en vez de comprar otro transformador para hacer estos cambios, nosotros pensamos en la conexión de autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es ahí cuando pensamos en la conexión y conectamos, de hecho, el transformador como autotransformador. Y el diagrama de conexión es este que estamos viendo en pantalla. Bueno, de hecho, ese es un transformador, miren. Entonces, la terminal sin punto, ¿verdad? Del secundario, del transformador, la conecto con un cable, ¿verdad? ¿Sí? A la terminal con punto del primario del transformador. Entonces, a esta conexión se le llama autotransformador. ¿De acuerdo? Ahora, si usamos un poco la imaginación, miren, y si esta terminal sin punto se conecta aquí, significa que este devanado lo puedo dibujar aquí arriba, ¿verdad? Entonces, si volvemos a reescribir este circuito, ¿sí? Lo podemos reescribir de esta forma, ¿bien?
De acuerdo, miren que de nuevo la terminal sin punto se conecta a la terminal con punto, entonces ese devanado lo puedo reescribir arriba, ¿verdad? Y por eso es que aparece así, ¿verdad? Bien, les voy a hacer énfasis en que tiene que ser la terminal sin punto, ¿verdad? A la terminal con punto del otro devanado, ¿verdad? Porque eso es la conexión de autotransformador correcta, ¿verdad? ¿Sí? La otra conexión, por ejemplo, si conectaran la terminal con punto a la terminal con punto del otro devanado, entonces siempre, si somos estrictos, se le sigue llamando autotransformador, pero no tiene ninguna aplicación, ¿verdad? De hecho, los libros de texto no hablan de eso, ¿verdad? Pocos hablan de eso y los que hablan lo llaman autotransformador restador, ¿verdad? Pero no tiene ninguna aplicación, así que no tiene ninguna relevancia. Así que si lo conectamos así es algo incorrecto, hasta le diría que es algo incorrecto, ¿verdad? Conectarlo de esa forma, ¿verdad? De nuevo. Entonces, de nuevo, la forma para conectarlo como autotransformador es la terminal sin punto de un devanado a la terminal con punto del otro devanado, ¿sí? Y la forma incorrecta, eso tienen que saberlo, ¿verdad? Eh, Sí, y la forma incorrecta sería la terminal con punto de un devanado a la terminal con punto del otro devanado. Esa sería forma incorrecta. Aunque estrictamente es un transformador, lo que pasa es que resta, pero eso no tiene ninguna aplicación, ¿verdad? Así que lo vamos a ver como algo incorrecto. Y no lo vamos a mencionar más, ¿verdad? Bien, ahora si se fijan en este nuevo diagrama, entonces tenemos otros nombres, ¿verdad? Le damos otros nombres a los devanados. Usamos otra nomenclatura para definir el autotransformador, ¿verdad? Ya vamos a ver qué relación existe, ¿verdad? Miren, a este devanado le llamamos devanado común, ¿sí? Por eso BC, ¿verdad? ¿Sí? NC e IC. Y a este otro devanado le llamamos devanado en serie, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, el devanado en serie no es más que el secundario, ¿verdad? El devanado 2, ¿verdad? El secundario, que es el que está arriba, ¿verdad? Y el devanado común no es más que el devanado primario, ¿verdad? Solo que se le da esos otros nombres, ¿sí? Entonces este es el devanado común y este es el devanado en serie. Y también al voltaje de entrada, miren, se le da otros nombres y el voltaje de salida también se le da otros nombres, ¿verdad? A los, sí, a los dos voltajes que están en los extremos, a este se le llama voltaje de baja, BL porque viene del inglés low, ¿verdad? Que significa bajo, ¿verdad? Y BH porque viene del inglés high, ¿verdad? Que significa alto, ¿verdad? Entonces, voltaje de alta y voltaje de baja. ¿De acuerdo? Entonces, esos nombres reciben eh, ahora esta conexión que es el autotransformador, ¿verdad? Bien, entonces tratemos de deducir las ecuaciones, ¿verdad? Si quieren, vamos a una página en blanco y tratemos de deducir las ecuaciones del autotransformador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces tenemos un transformador, miren. Entonces, si quieren un pequeño repaso de transformador, aquí hay un flujo magnético, ¿verdad? Entonces, si un voltaje se aplica aquí y si una corriente entra por la terminal con punto, ¿verdad? Y si un voltaje es positivo en la terminal con punto, entonces se va a transformar, ¿verdad? Va a aparecer ese voltaje. Perdón, no va a aparecer ese voltaje, sino que ese voltaje se va a transformar y va a aparecer un voltaje 2, ¿verdad? En la terminal con punto, ¿verdad? Y una corriente va a fluir, que decimos I2, que sale de la terminal con punto. ¿De acuerdo? Ese es el transformador. Entonces ahora nosotros venimos y tomamos esta terminal del transformador y la conectamos aquí con un cable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces esta terminal la conectamos y si reescribimos ese diagrama, entonces van a notar, es que no voy a dibujar más abajo, entonces van a notar
van a notar que entonces este es este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente lo estoy escribiendo ahí abajo, ¿verdad? Y este otro devanado, ¿sí? Este otro, el devanado 2, miren, es el que se escribe aquí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿sí? De acuerdo, entonces ahí están. Esta es la conexión de autotransformador, ¿verdad? Bien, de nuevo, entonces aquí este voltaje le llamamos voltaje de baja y a todo este voltaje de aquí le llamamos voltaje de alta, ¿verdad? ¿Sí? Eh, a este le llamamos voltaje común, ¿sí? Porque es el devanado común, ¿verdad? Y a este le llamamos devanado en serie, entonces el voltaje ahí es voltaje en serie, ¿verdad? BSE, ¿verdad? Pero yo creo que pueden notar ustedes, miren, noten que BC no es más que B1, ¿verdad? BC es esto de acá, ¿verdad? Es igual a B1, ¿verdad? ¿Lo ven? Y BSE es simplemente B2, ¿verdad? Es el voltaje del devanado 2. Es exactamente ese voltaje, ¿verdad? Solo que se le da otro nombre, ¿verdad? Sí, pero es ese voltaje, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, si quieren, escribamos esas relaciones. Eh, miren, BC, entonces BC es igual a B1, ¿verdad? Sí. Y B, bueno, que de hecho, BC también podemos relacionarlo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes lo ven aquí, este BC es el voltaje de ese devanado, ¿verdad? Que es exactamente igual al voltaje de baja, ¿verdad? A lo que definimos como BL, ¿verdad? Entonces, si quieren, escribamos esa relación, que BC es igual a BL. Ahora, ¿a qué es igual este voltaje de alta, ¿verdad? Entonces, SBH, ¿verdad? Entonces, si hacemos una malla aquí, miren, sigan esa malla cerrada, se van a dar cuenta que ese voltaje de alta es igual simplemente a la suma de BC más BSE, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es igual a la suma de esos dos voltajes, ¿sí? Bien, ahora, fíjense que en el transformador nosotros decíamos que B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la relación de voltaje del transformador, ¿verdad? Y de hecho relaciona el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Con el voltaje de salida, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora yo les pregunto o preguntémonos, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre el voltaje de entrada con el voltaje de salida del autotransformador, ¿verdad? Recuerden, esto es autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la relación entre esos dos voltajes, ¿verdad? Bueno, entonces tratemos de encontrarla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para encontrar esa relación, eh, sí, recordemos que el autotransformador no es, sigue siendo un transformador, ¿verdad? Solo es la conexión especial, podríamos decir lo que hicimos, ¿verdad? Pero sigue siendo un transformador, ¿verdad? O sea que la relación de voltajes B1 sobre B2 siempre se cumple, ¿verdad? Es igual a N1 sobre N2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Solo que ahora eh, esos voltajes tienen otros nombres, ¿verdad? Acuérdense que este de aquí era B1 y este de acá es B2, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, si reescribimos esa relación de voltajes del transformador en función de esos nuevos nombres que les estoy dando, o que definimos para el autotransformador, esto nos quedaría como BC sobre BSE va a ser igual a NC sobre NSE, ¿verdad? ¿Sí? Si de esa ecuación, miren, despejamos para BSE, más adelante les voy a explicar por qué, vamos a notar que la expresión que obtenemos sería NSE sobre NC por BC, ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo creo que si lo despejan, entonces ahí pueden llegar a esa misma expresión, ¿verdad? Ahora, si esto, entonces, esta expresión la sustituimos aquí, ¿verdad? En vez de colocar BSE, sustituyo en esa expresión, ¿verdad? Entonces, si quieren sustituyamos, vamos a encontrar que BH va a ser igual a BC más NSE sobre NC por BC, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces saquemos factor común. Ahí hagamos un poco de álgebra. Factor común y saco máximo común divisor. Entonces nos quedaría NC por NSE. Y sí, si quieren, bajemos un poco esto para que... Entonces, si despejamos, ¿verdad? Si encontramos, recuerden que lo que quiero encontrar es la relación entre el voltaje BL con BH, ¿verdad? Entonces quisiera encontrar que es igual BL sobre BH, ¿verdad? Esto quisiera encontrar, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué es igual, verdad? Entonces, creo que lo podemos demostrar de esa ecuación. Miren, BC es simplemente igual a BL. Por tanto, si yo despejo, ¿verdad? En esa ecuación me quedaría BL sobre BH va a ser igual, ¿sí? A NC sobre NC más NSE, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es entonces la ecuación del autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces ahí hice el despeje de forma directa, ¿verdad? Pero creo que en su cuaderno perfectamente lo pueden hacer. Y al final me parece que está bien esa ecuación. Bueno, entonces miren que en el transformador tenemos la relación de voltajes, ¿verdad? Que es esa que se define, ¿verdad? En el autotransformador, la relación del voltaje de entrada con el voltaje de salida es esta que vemos aquí, ¿verdad? Y miren que hay una suma de voltajes, perdón, de número de vueltas en el denominador. Y eso, de hecho, déjenme decirles que era de esperarse, ¿verdad? Porque miren que si nosotros nos vamos al diagrama, déjenme borrar aquí un poco. Si nos vamos al diagrama y nos colocásemos aquí lo que ve este voltaje, ¿verdad? Si nosotros nos colocamos aquí y vemos hacia ese autotransformador, miren que vamos a ver un solo devanado, miren. Vamos a ver un solo devanado donde el número de vueltas va a ser la suma de los dos devanados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de nuevo, si nosotros esa suma que apareció en el denominador es algo que se puede esperar, ¿verdad? Esta suma que aparece en el denominador era de esperarse porque si nosotros nos colocamos aquí vamos a ver un solo devanado, ¿verdad? ¿Sí? En el cual tiene como número de vueltas la suma de los dos números de vueltas
de los dos devanados, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el autotransformador, gracias a esa suma, es que logra hacer los pequeños cambios de voltaje, ¿sí? Ya sea aumentarlo, ¿sí? Ya sea aumentarlo, ¿verdad? Sí, siempre lo aumenta, ¿verdad? O, sí, sí, gracias a eso, ¿verdad? Es que el autotransformador logra hacer ese cambio de voltaje, ¿verdad? Ese pequeño cambio de voltaje, ¿verdad? Bien, no sé si tiene alguna pregunta. Yo tenía un ingeniero. Sí, Entonces, para tratar ejercicios de autotransformador, la fórmula en general sería la que tiene subrayada en rojo. sí, exacto. Esta es la relación de voltajes del autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros, ya vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Pero si nosotros queremos saber qué voltaje existe en la salida del transformador, entonces vemos el voltaje de entrada y utilizamos esta relación, ¿verdad? Esta relación que acabamos de demostrar, que es la que está de color rojo, ¿verdad? ¿Sí? La que está en el cuadro de color rojo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, si quieren sigamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Volvamos a la presentación, miren aquí también está demostrado, ¿sí? Aquí está demostrada esa, tal vez con el mismo número con el mismo detalles, ¿verdad? O tal vez con un poco más de procedimiento, ¿verdad? Pero aquí está demostrada la ecuación, ¿verdad? Y llegamos a la misma expresión, ¿verdad? Que de hecho, miren aquí abajo, en el denominador, miren que le llama BA, ¿verdad? Ahí, no sé qué libro, creo que es Stephen este libro, pero ahí hizo la traducción, ¿verdad? La traducción de voltaje de alta, ¿verdad? Pero debe ser BH, ¿verdad? Se refiere a BH, ¿verdad? Solo que lo tradujo a BA, ¿verdad? Que no lo debería hacer porque se le llama BH, ¿verdad? Sí, miren, ahí aparece en el diagrama BH, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si hacen un análisis similar, si quieren háganlo ustedes en su cuaderno, van a llegar a la relación de corriente, ¿verdad? Sí, que es inversamente proporcional al número de vueltas, ¿verdad? Entonces la suma de los números de vueltas de los dos devanados aparece en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces pueden llegar, si hacen un mismo análisis con corrientes, pueden llegar a la misma expresión, ¿verdad? A esa misma expresión que aparece ahí. Quieren háganlo en su cuaderno para practicar. Y hagamos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Miren, aquí les pongo un pequeño ejemplo. Si colocamos en este transformador 120 voltios en el primario, entonces él nos va a entregar en el secundario 2400 voltios, ¿verdad? Sí, tenemos una relación de 20, una relación de voltajes de 20, ¿verdad? Sí, podríamos decirlo, ¿verdad? Ahora, les planteo un problema en el que tenemos un equipo, ¿verdad? Un dispositivo que es sensible al voltaje, ¿verdad? Es muy sensible al voltaje de entrada, ¿verdad? Y ese equipo necesitamos alimentarlo con 2500 voltios, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este transformador que, valga la redundancia, transforma el voltaje de 120 a 2400. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Bueno, es ahí cuando pensamos en conectarlo como autotransformador, ¿verdad? ¿Sí? Y conectamos este transformador como autotransformador, entonces la terminal sin punto del secundario la conecto a la terminal con punto del primario, ¿verdad? De acuerdo, yo tengo un alimentador que me entrega 120 voltios, pero yo quiero entregar a la máquina 2500 voltios, ¿verdad? Entonces, tengo este transformador, no voy a adquirir otro transformador, no voy a comprar otro transformador porque eso es algo costoso, ¿verdad? No es que puedo fácilmente, bueno, ahora necesito otro transformador, voy a comprarlo, ¿verdad? 120, 2500 lo voy a comprar. No, ¿verdad? Entonces ahí pensamos en conectarlo como autotransformador. Hago la conexión de autotransformador, miren,
En el alimentador siempre tenemos 120 voltios, solo que ahora en el voltaje de alta, miren, voy a tener 120 más 2400, los 120 que aparecen aquí y los 2400 que aparecen en el secundario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, entonces tenemos 120 más 2400, entonces en el voltaje alta tenemos 2520 voltios. Bueno, ¿de acuerdo? Tendríamos 2520 voltios y ahí entonces podemos conectar esa máquina, ¿sí? Recuerden que las máquinas sensibles al voltaje no encienden o no funcionan o se pueden dañar si ustedes no le entregan un voltaje que requiera, ¿verdad? Entonces, generalmente no encienden esas máquinas, ¿verdad? Entonces hay que entregar el voltaje que es. Entonces así podemos resolver ese problema. Ahora, si somos estrictos, alguien me puede decir, bueno, pero la máquina es 2500 voltios, ¿verdad? Y ahí estamos entregando 2520, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí va a depender de qué tan sensible sea, pero bueno, si somos estrictos, entonces, problema de examen, ¿verdad? Esto podría ser perfectamente un problema de examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué voltaje necesito yo aplicar aquí en la entrada? ¿Sí? Ya no 120, ¿verdad? ¿Sí? Sino que otro voltaje. ¿Qué voltaje necesito aplicar yo aquí en la entrada para que aquí en la salida hayan 2500 cerrados, ¿verdad? 2500 voltios, ¿verdad? Y no los 2520 que tengo en este momento. ¿De acuerdo? Así son los problemas de examen, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces se los dejo para que piensen qué voltaje tendríamos que aplicar aquí para tener 2500 voltios, ¿verdad? Y así alimentar la máquina. Y una vez que encuentran ese voltaje, entonces solo es de añadir aquí un circuito divisor de voltaje, ¿verdad? En el cual va, la resistencia que se conecte aquí, entonces va a obtener ese voltaje y se lo va a transferir al transformador, al cual va a salir los 2500 voltios, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta con ese ejemplo que les acabo de dar. Bueno, para terminar, miren este pequeño ejemplo. Alguien también podría decir, bueno, pero yo aquí también puedo preguntar qué voltaje tengo que aplicar aquí para que aquí existan 2500 voltios, ¿verdad? También es válido, fíjense, para solucionar el problema. Lo único que vamos a, el transformador, bueno, depende de la aplicación, ¿verdad? Depende de las aplicaciones, pero generalmente los transformadores se trata de que no operen sobrecargados, ¿verdad? ¿Sí? Arriba de su potencia nominal, ¿verdad? Ahora, el transformador puede operar arriba de su potencia nominal, ¿verdad? No es recomendable porque se puede dañar en un momento determinado, ¿verdad? ¿Sí? Pero de forma general, para que sepan ustedes, el transformador podría operar, o sea, aquí podemos alimentar con más de 120 voltios, aquí me puede entregar 2500, eh, pero no es recomendable que el transformador trabaje por largos periodos de tiempo de esa forma, ¿verdad? Sobrecargado, ¿sí? Siempre hago el ejemplo yo que la capacidad del transformador, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un transformador de 50 kVA, es, eh, es exactamente igual como que tengamos un automóvil, ¿verdad? Para 5 personas, ¿verdad? Entonces, un automóvil, supongamos, para 5 personas. Si ustedes ven a una persona manejándolo, ¿verdad? Y solo va él, pues nadie va a decir, está desperdiciando los demás espacios, ¿verdad? Tal vez en ese momento solo necesita transportarse él, ¿verdad? Ahora pueden ir 2 personas, pueden ir 3 personas y no hay ningún problema. Entonces, exactamente lo mismo con el transformador, ¿verdad? Si él es de 50 kVA, él puede estar entregando 30 kVA, ¿verdad? Puede estar entregando 20 kVA, ¿verdad? Puede operar ahí sin ningún problema, ¿verdad? Ahora puede entregar los 50 kVA también, ¿verdad? Entonces es cuando opera a potencia nominal, le decimos, ¿verdad? Entonces, siguiendo el ejemplo del automóvil que les digo, si es de 5, tiene para 5 asientos, ¿verdad? Para 5 personas, una maneja y 4
4 personas más, entonces el automóvil puede ir con esas 5 personas, entonces va lleno, ¿verdad? Sí. Incluso alguien podría decir, bueno, somos 6 personas, entonces vamos a transportarnos en este automóvil los 6, ¿verdad? Entonces el automóvil no se va a dañar, ¿verdad? 6 personas van, no se va a dañar. Ahora pueden ser 7, tampoco se va a dañar, ¿verdad? Pero si ustedes siguen haciendo eso todos los días, ¿verdad? ¿Sí? 6 personas todos los días, 7 personas, solo tiene capacidad para 5, entonces eventualmente se les va a dañar, ¿verdad? Entonces sucede lo mismo con el transformador, ¿verdad? Él puede operar, tal vez en una situación de urgencia, podemos dejarlo operando sobrecargado, ¿verdad? Arriba de su potencia nominal, ¿verdad? Pero no lo podemos dejar prolongado, ¿verdad? ¿Sí? Porque, o sea, tal vez una semana, 2 semanas, por mientras viene el otro transformador para reemplazarlo, por mientras resolvemos o pensamos cómo resolverlo, para no interrumpir el flujo de energía, ¿verdad? Entonces podemos hacer que trabaje sobrecargado. Ahora, si lo dejamos así, entonces, igual que el ejemplo que les acabo de dar, eventualmente se va a dañar. Y recuerden que transformador no es algo que podemos tolerar que se dañe, ¿verdad? Sí, es una máquina eléctrica cara, ¿verdad? No es un transistor que solo lo cambiamos, ¿verdad? Sino que es algo caro, ¿verdad? Entonces no podemos hacer que se dañe, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Miren, este es el transformador, el que vimos la semana anterior, 2400, una línea viva arriba, ¿verdad? Sí, 2400 voltaje de distribución y abajo voltaje residencial, ¿verdad? Entonces este transforma de 2400 a 120 voltios. No sé si lo mencioné en la clase anterior, miren, decimos 120, 240 porque de línea a neutro hay 120 y de la otra línea a neutro hay 120, ¿verdad? Entonces de línea a línea hay 240, ¿verdad? ¿Sí? Un transformador monofásico, ¿verdad? Bien, si lo queremos conectar como autotransformador, miren, entonces la terminal sin punto, ¿verdad? Conectamos con un cable a la terminal con punto de el secundario, ¿verdad? ¿De acuerdo? O del voltaje de baja, ¿verdad? Del lado de baja, ¿sí? Entonces ahora va a ser un transformador que cambia de 2520 a 120, ¿sí? ¿Sí? Y es exactamente el mismo transformador que hemos visto, ¿verdad? Miren que, o sea, el, es una conexión, ¿verdad? Como les había dicho, es el mismo transformador, solo que es una conexión que hacemos y le llamamos autotransformador. Ahora déjenme, bueno, este es el resumen, ¿verdad? ¿Sí? Este es el resumen de ecuaciones. Miren que también pueden encontrar la relación de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Sí, también pueden encontrar la relación de potencia. Vean el libro de texto, ahí está demostrado y ahí lo pueden hacer, ¿verdad? Solo que ahí miren, en el lado izquierdo, las letras que usa creo que no corresponden, ¿verdad? Ahí hay un pequeño error con los subíndices. Debe ser SE y debería ser C, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, ahí vean ustedes en el libro de texto, ¿verdad? Bien, lo que les quería decir es que también estos transformadores grandes generalmente no se conectan como autotransformador, ¿verdad? Porque el autotransformador se van a dar cuenta que las corrientes aumentan considerablemente, ¿verdad? Estas corrientes, perdón, esta corriente, ¿verdad? Aumenta considerablemente y si ese aumento es mucho mayor que la capacidad que tiene el calibre, ¿verdad? Recuerden que este es un devanado, ¿verdad? Es un alambre, ¿verdad? Un conductor que está enrollado, ¿verdad? Entonces, él tiene un calibre, tiene una capacidad para soportar corriente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tiene una corriente límite, ¿verdad? Entonces, si esta corriente aumenta demasiado, puede dañar este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos grandes transformadores, me refiero a de 10 kVA para arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un transformador de 10 kVA. Creo que ya les he mencionado que las máquinas eléctricas sí se cumple que entre más grande es la máquina eléctrica,
mayor capacidad tiene, ¿verdad? Mayor potencia, mayor voltaje y mayor corriente. ¿De acuerdo? Entonces, estos transformadores grandes generalmente no se conectan como autotransformador, ¿verdad? Esto solo se los doy como un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo sería la conexión? Los que sí se conectan como autotransformador son estos pequeños de aquí, ¿verdad? Y aquí les dejo, miren la capacidad y les dejo el precio para que tengan una idea también de cuánto valen, ¿verdad? Y miren que aquí hay otro de 5 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces estos son los que generalmente se conectan como autotransformador. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta, viendo esta imagen. Miren que aquí, en este lado de este devanado, hay 2 terminales, pero del otro lado, ¿verdad? En el otro devanado hay 4 terminales. No sé si alguien me podría explicar por qué, ¿verdad? ¿Qué significan esas 4 terminales, ¿verdad? Tal vez sea algún tierra o algo así. No, no va en esa dirección, ¿verdad? Porque sí, no, son 4, ¿verdad? O sea, tal vez alguien diría, yo esperaría 2, ¿verdad? Sí, de hecho, así lo hemos estado viendo, ¿verdad? Miren el transformador. Son 2 terminales en primario y 2 terminales en el secundario. Pero cuando ya vemos uno real, ¿verdad? Que es este de aquí, tiene 2 terminales de un lado y tiene 4 terminales del otro lado, ¿verdad? Y vean que este tiene 4 terminales de un lado y tiene 4 terminales del otro lado, ¿verdad? Y ahí están en los datos de placa, de hecho está explicado qué es, ¿verdad? Pero no sé si alguien sabe, ¿verdad? Vamos a ver si alguien sabe y nos puede decir. Bueno, a eso se le llama TAP, ¿verdad? Sí, eso se le llama TAP. Y lo que se refiere es que cada una de las terminales me da una relación de voltaje diferente, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el transformador no lo podemos abrir ni lo podemos modificar, ¿verdad? O sea, eh, sí, si yo tengo un transformador 120, 240, ¿verdad? O 120, 520 voltios, y yo tal vez quiero 120, 400, ¿verdad? Entonces yo no lo puedo modificar, ¿verdad? O sea, esto ya viene construido, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, es muy conveniente que entonces el transformador traiga diferentes TAP, ¿verdad? O sea, traiga diferentes relaciones de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Lo que se refiere al TAP es que, miren, ahí se logra ver en el diagrama, ¿verdad? No todo el número de vueltas, o sea, si ustedes ven H1, no sé si alcanzan a ver, H1 en el lado izquierdo, ¿verdad? Y está H4 del lado derecho, ¿verdad? Si ustedes conectan H1 y H4, entonces tienen todo el número de vueltas de ese devanado, ¿verdad? Entonces, eso les va a dar una relación, ¿verdad? Ahora, si conectan con H3, H1 y H3, ¿sí? Que sería la tercer terminal aquí de izquierda a derecha, entonces tienen menos número de vueltas, ¿verdad? O sea que están cambiando la relación de voltajes, ¿verdad? Del transformador. ¿De acuerdo? Entonces, este transformador podemos decir que como tiene 4 terminales, ¿sí? Tiene 3 relaciones de voltaje diferentes, ¿verdad? Miren, y ahí está, creo que por ahí se alcanzan a ver. Miren, 110, 220, 230 y 240, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí 120 tiene por otro lado 440, 460 de ser y 480, ¿verdad? Bueno, entonces la idea son TAPs, ¿verdad? Que se refiere a que tenemos, porque de nuevo es una máquina cara, ¿verdad? Y a veces lo utilizamos para varias aplicaciones, ¿verdad? Entonces, no solo necesitamos una relación de voltaje, ¿verdad? Sino que es conveniente tener varias relaciones de voltaje y por eso vienen varios tabs, ¿verdad? En este caso son representados por 4 terminales en el secundario, ¿verdad? Miren que el anterior también lo tiene, ¿verdad? Este también lo tiene y ahí está, miren. No sé si ven esa perilla de color negro. Ese es el tab, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo mueven, en este caso, si la mueven,
la mueven a otra posición, entonces ahí les va a decir en los datos de placa qué voltaje van a obtener, ¿verdad? Dependiendo de qué posición tiene, ¿verdad? Entonces internamente hace el cambio. ¿De acuerdo? Porque como ya les había dicho, nosotros no podemos abrir y hacer ese cambio, ¿verdad? No podemos hacer esas modificaciones, ¿verdad? Y esas son las razones por las que estos transformadores no se reparan, ¿verdad? Es muy complicado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, este también tiene ese tab para tener varios relaciones de voltaje, ¿verdad? No sé si se entendió, no sé si lograron entender ese concepto, ¿sí? Y ahí aparecen los datos de placa, miren, si van detalladamente, estos son los datos de placa, por eso les dejo esta placa, miren. Y ahí aparece, miren, switch y posición, ¿verdad? Posición del switch, entonces, si está en la posición 1, significa que el voltaje de alta es 11.275. Si en cambio está en la posición 2, son nada más 11.000 voltios, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí les dice los datos de placa de dónde les dice, de acuerdo a la posición del tap que tengan, ¿sí? La relación de voltaje que van a obtener, ¿verdad? El voltaje, ¿sí? Lo nominal sería 11.415 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Eso sería sus valores nominales, pero podemos cambiar esa relación, ¿verdad? Cambiando la posición del switch o tap, ¿verdad? ¿De acuerdo? Creo que se entiende, se entendió. Sí, se entendió que es cambiar la relación de vueltas para así variar los voltajes. Sí, exacto, ¿verdad? Cambiamos la relación de vueltas del transformador porque cuando adquirimos un transformador lo necesitamos para varias aplicaciones, ¿verdad? De hecho, el fabricante no sabe para qué lo vamos a necesitar, entonces nos da esa ventaja, ¿verdad? Para que nosotros podamos utilizarlo de diferentes formas, ¿verdad? Para que el usuario, el que lo adquiera, lo pueda utilizar de diferentes formas. Y eso lo encuentran en los datos de placa, ¿verdad? Entonces ustedes ahí lo van a ver, ¿verdad? Ahí van a ver detalladamente las terminales y van a ver qué voltaje les da, ¿verdad? En ambos, ¿verdad? En este pequeño, en estos pequeños, vamos a decir, y en este grande también, ¿verdad? Bien, continuemos. Miren, aquí les dejo un autotransformador, solo para que lo vean. De hecho, es trifásico, ¿verdad? Pero solo para que vean una de las fases. ¿Sí? Esos son los datos de placa, solo para que tengan información, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí también pueden encontrar los tabs, ¿verdad? Miren, ahí en la última columna del lado derecho, ahí dice tab, ¿verdad? Entonces, esto solo es para información, ¿verdad? Bueno, para terminar, ¿qué les parece si hacemos este pequeño ejemplo? Si quieren les doy unos 5 minutos para que lo lean, para que piensen y traten de contestar esas preguntas, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? con respecto a la hora del examen, ingeniero, yo no estoy en Tegucigalpa, yo soy de Orica, Ujú. Francisco Morazán, y tengo trabajo acá. Yo solicité permiso para el viernes, ¿verdad? Pero Sí, con la hora de que se reprogramó no podría llegar, porque el primer bus de acá llega a las 8 de la mañana, pero al Mall Premier. Entonces sí, se me hace sí. difícil llegar. Bueno, mira, ahí yo realmente, de hecho yo no escogí la hora, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Ahí la hora la definieron, como les había contado, la hora del examen se definió, fue los jefes de departamento, ¿verdad? Y el decano, ¿verdad? Y a mí solo me mandaron el correo de la fecha, que sí habíamos dicho esa fecha, y la hora, ¿verdad? Eh, en ese caso sí yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Sí, realmente yo no puedo hacer nada. No sé qué podrías hacer. Eh, Sí, porque como le digo, ya no es problema mío, pues, sino que el bus llega a las 8 de la mañana, pero al Mall Premier. Y recuerde que esas son horas pico, y los viernes mucho más todavía. sí, 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 pero bueno, ahí, o sea, yo
Yo te daría dos soluciones. Una es que llegues el jueves a Tegucigalpa y otra es que hagas el examen de reposición. Entonces, ¿sí? Si Sí, no el puedes problema es que hacer, estaría perdiendo en el trabajo, pues, porque recuerde que también estoy trabajando. bueno, entonces yo creo que puedes perfectamente hablar en tu trabajo y decir que no vas a tomar ese día, que vas a trabajar ese día y trabajas ese día viernes y te presentas al examen de reposición, ¿va? Para reponer ese primer examen, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema, el contenido es exactamente el mismo y el examen tiene el mismo nivel también, ¿verdad? Pero ya estaríamos hablando de reposición, pero no de, estaría perdiendo una posibilidad de hacer mi primer examen. ¿Cómo no? Es que miren, el examen de reposición, el objetivo del examen de reposición es para eso, ¿verdad? Para cualquier inconveniente que ustedes tengan, cualquier X o Y razón, que ustedes no hagan el examen, ustedes ni siquiera me tienen que mandar un correo ni nada, ni decir nada, ni nada, ¿verdad? Solo no hacen el examen y se presentan al examen de reposición, ¿verdad? Lo que Pero pasa que cuando si yo era se está estudiante, yo cambiando también, la ¿verdad? fecha, ingeniero, Ujú. si se está cambiando la fecha, igual voy a tener problemas los otros días que se haga el examen, porque como le digo, mi No, la trabajo es fecha no se de, cambió, ¿verdad? La fecha no se cambió, solo se no, cambia la pues sí, hora, pero ¿verdad? La hora sí no cambia queda la hora, fija. pero igual mi trabajo es de martes a domingo. Entonces, para cambio de hora, el único día libre que podría hacerlo tranquilamente sería Sí, cambio de hora. Sí, pero bueno, ahí yo no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, igual. el examen hay que hacer un examen un día, hay que hacerlo. Si trabajas, pues, no sé, puedes pedir permiso. Generalmente en los trabajos no niegan permiso de estudio, ¿verdad? Sí, Generalmente, ¿verdad? correcto, pero un día, pues, yo no tenía estipulado para el viernes, llegar el viernes tranquilamente allá y después irnos a la universidad. Pero con el cambio de hora, ¿para qué moverme más bien? Sí, no, pero, o sea, yo ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada, ¿verdad? Dos cosas lo que te recomiendo es una, que llegues el jueves a Tegucigalpa, si puedes, si no, haz el examen de reposición, ¿verdad? Esas son las soluciones que yo te doy. Puedes tratar de hablar con el coordinador, con el jefe del departamento, o puedes ir al comisionado, ¿verdad? No sé, tal vez ellos te dan otra solución, ¿verdad? Tal vez, yo siempre hago la broma, tal vez ahí en el comisionado un psicólogo o un abogado les hace el examen de máquinas eléctricas, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Así como están las cosas en este país, ¿verdad? Que son abogados los que manejan la NE, ¿verdad? Son abogados los que deciden en la Secretaría de Salud, ¿verdad? Entonces, tal vez un abogado les hace el examen de máquinas eléctricas, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Bien, entonces esa es la solución que yo doy. Eh, Puedes hablar con el jefe del departamento, puedes hablar con el coordinador, a ver qué soluciones se plantean ellos, ¿verdad? La que yo daría sería movilizarse el jueves hacia Tegucigalpa o hacer el examen de reposición. Bien, vamos a continuar entonces. No sé si en esa pequeña discusión logró alguien saber cuál es el voltaje secundario del transformador, cuál es este voltaje BH, si aquí se aplican 120 voltios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Quién nos puede decir cuánto sería ese voltaje de alta? Sí, recuerden, es un transformador, miren, 100 VA 100, que transforma de 120 a 12 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora lo conecto como autotransformador, ¿verdad? Y lo alimento con 120 voltios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería este voltaje de aquí, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir? Eso es rápido, ¿verdad? No necesitamos mucho cálculo, entonces, no sé si alguien nos puede decir el valor, ¿verdad? ¿Sí?
Me imagino que varios están pensando, ¿verdad? Sí, estoy seguro que tienen el valor, tal vez no lo quieren decir, ¿verdad? Pero si aquí hay 120, entonces significa que en el secundario hay 12 voltios, ¿verdad? Porque el transformador, miren, transforma de 120 a 12, ¿verdad? Lo que significa que si ustedes lo alimentan con 120, del otro lado hay 12 voltios. Entonces, si aquí hay 120 y aquí hay 12, entonces este voltaje ya vimos que es la suma de los dos. De hecho, se ve como un solo devanado. Entonces sería 120 más 12, ¿verdad? Entonces el voltaje del secundario sería 132. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la capacidad máxima en voltios amperios? Entonces hay que calcular las corrientes, ¿verdad? Si quieren eso se los dejo a ustedes para que lo hagan en su cuaderno, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ejemplo 2.7 del libro de Stephen. Si quieren pueden ir a verlo. Si quieren pueden ir a verlo al libro para terminarlo, ¿verdad? Por si no lo pueden hacer los incisos B y C. ¿Verdad? Y el inciso C, de hecho, dice que cuál es la ventaja. De hecho, cuál es la potencia nominal, ¿verdad? De esta conexión como autotransformador sobre la potencia nominal en una operación convencional, ¿verdad? Ahí dice ventaja, ¿verdad? Una mala traducción, diría yo, pero se refiere a calcule la potencia nominal, ¿sí? No es ventaja nominal, sino potencia nominal. Entonces calculan la potencia de este autotransformador y la comparan con esta potencia, que es la potencia de esta máquina, de este transformador, ¿verdad? ¿Sí? De esta máquina operando como transformador, la potencia es 100 VA, operando como autotransformador, fíjense que cambia esa potencia, ¿verdad? Esa potencia aumenta, ¿verdad? Entonces, ustedes bueno, de hecho, en el inciso B encuentran esa potencia, ¿verdad? Entonces solo es de compararla o dividirla entre la potencia del transformador para ver cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, no sé si tiene alguna pregunta con este ejemplo. Bueno, yo más solo sería como una rectificación, entonces para la respuesta del inciso A serían 12 voltios. No, 132 voltios, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje secundario del transformador? Tal vez ahí está mal dicho, ¿verdad? Tal vez está mal escrito, ¿verdad? La pregunta debería ser en el inciso A, ¿cuál es el voltaje secundario del autotransformador, ¿verdad? O podría decirse cuál es el voltaje secundario del transformador conectado como autotransformador. O podría decirse cuál es el voltaje secundario del transformador con esta conexión, ¿verdad? ¿Sí? Que la conexión es esta de arriba, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero sí, solo la pregunta sí, eh, tal vez es un poco ambigua, ¿verdad? La pregunta correcta sería cuál es el voltaje secundario del autotransformador o cuál es el voltaje secundario del transformador en esta conexión, ¿verdad? En esta conexión. Entonces el voltaje secundario se refiere al voltaje de alta, que sería la suma de los dos voltajes. 120 más 12, entonces 132, ¿verdad? Es la respuesta del inciso A. De nuevo es 132 voltios, ¿verdad? Es el voltaje que aparece aquí de alta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Bien, en la próxima clase eh, vamos a ver esto de diagrama fasorial y de hecho vamos a hacer un ejemplo, un problema de examen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en la próxima clase vemos diagrama fasorial y resolvemos un problema de examen, ¿verdad? ¿Sí? Que de hecho aquí está resuelto en la presentación, así que lo pueden ver, ¿verdad? Pero igual lo podemos resolver en la próxima clase, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, con eso terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Ingeniero, Sí. queríamos saber si podríamos llevar algunas fórmulas o algo así al